Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ciudadano Político, acá en Agricultura TV, a través de nuestro canal de YouTube. Y hoy, a partir de Zapping, en la plataforma, gran cosa, así que va a poder seguirnos en una plataforma más, no se lo pierda. Hoy vamos a estar junto al diputado Francisco Undurraga de Evópoli en una muy entretenida entrevista. Tenemos mucho que comentar. Esta semana ingresó el proyecto de reforma al Senado. Tenemos problemas de seguridad en el país, tenemos un presidente que va y viene y tenemos una oposición poniéndose de acuerdo y una coalición de gobierno que está también poniéndose de acuerdo. Así que tenemos mucho que comentar. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Cris, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. A la mitad de la semana, la última semana del año. Muy cansado. Cierre de año. Cierre de año. Nos pilla con lo que nos va quedando energía. Nos pilla, como diría mi abuelita, confesado ya a esta altura. El año que vivimos en peligro. El año que vivimos en peligro. Sí. Y cuánta verdad, viejo. Sí. Cuánta verdad. Bien, Francisco es actual diputado en un segundo periodo por el Distrito 11. Empezaste a ser diputado en el 2018 y te vamos a tener en la Cámara hasta el 2026. Hasta el 2026, sí. Hasta el 2026. Te integraste a Evópoli en el 2016, fuiste secretario general y primer vicepresidente de la Cámara de Diputados por 2 años. Y presidente del partido también. Y presidente del partido también. Sí. Fui primer vicepresidente de la Cámara entre el 2020 y 2022. Fue muy choro. ¿Cómo es tu partido hoy día? Bueno, los Pancho? partidos políticos hoy día están en reflexión, en cuestionamiento. La política no logra sintonizar 100%, ni siquiera un 30% con la ciudadanía en general. Algo muy necesario. Yo entré muy viejo a la política. Yo entré el 2016, estábamos hablando que yo tenía 51 años. Con la esperanza de ayudar, y espero haber ayudado al menos a una porción importante de la ciudadanía. Sin duda, ha sido un aporte. Hablemos un poco de ti, el lado B, que quizá pocos conocemos. Tú antes fuiste un emprendedor gastronómico, junto a tu hermana. Así es. Con una de las 25 mejores heladerías del mundo, el Emporio La Rosa. Así es. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia maravillosa, el pasar del emprendimiento al tener una empresa, al ser empresario. Creo que es de las cosas más potentes que uno puede hacer desde el mundo del emprendimiento. Cuando tú te quedas en el emprendimiento, te quedas un poco en la informalidad. Si bien es cierto, el empresario no puede abandonar la creatividad y la fuerza y el arrojo que tiene un emprendedor, pero las empresas, bajo mi modesto punto de vista, son la máquina que hace crecer la sociedad. Te genera una comunidad, te genera un vínculo real con la sociedad, te genera dinero. ¿Cuántos puestos de trabajo alcanzaste aquí? 500 personas. 500 personas. En 25 locales, tanto locales nuestros como locales franquiciados. Qué importante que personas con ese bagaje de haber construido, de haber apostado, porque esto, emprender es apostar, es arriesgar. Qué importante que personas así lleguen a la política. Yo creo que Francisco. sí, yo creo que sí, un poco lo que se ha echado de menos, digamos, en el gobierno del presidente Boric. Donde todos han trabajado y todos tienen experiencia laboral. Claro, pero o sea, yo creo que tienen gran experiencia, hay que reconocer que es un proyecto político sumamente exitoso. En 10 años llegaron a controlar el Ejecutivo, a tener un presidente de la República. Eso hay que trabajar y hay que trabajar mucho para poder lograrlo. Impactante. Aunque las coyunturas de tanto en tanto te ayudan también. Y probablemente el presidente Boric no era el candidato natural del Frente Amplio. La prueba está que cuando firmó el 15 de noviembre del 2019 el acuerdo por la nueva Constitución y la paz, que de la paz se habló nada, lo pasaron al Tribunal Supremo de su partido, lo quisieron expulsar, en fin, fue un drama. Pero hoy día se requiere gente que haya tenido más experiencia que la sola carrera política desde la universidad. ¿Tú encuentras que, ya que pasamos a hablar del presidente Gabriel Boric, encuentras que es un animal político? Yo creo que una persona que al menos juega en lo que yo te acabo de decir, él juega su capital político, él tiene conciencia de su liderazgo.
El problema es que todavía yo siento que el presidente Boric no ha encontrado su personaje. No sé si es el niño aspirante a Che Guevara, mezclado por esas imágenes más bien de Salvador Allende, o es una persona que de verdad va a encontrar su eje, su centro, y y yo espero que gobierne bien, porque finalmente, aunque yo no comulgo con su idea, si el presidente de la República, el que sea, le va bien a Chile. Y nos va bien a todos. Evidente. Así es. Francisco, tú publicaste un libro, Todos somos discapacitados, donde querías reflejar las limitaciones que un poco todos tenemos. Cuéntanos un poco de este libro. Bueno, lo que pasa es que yo nací, para la gente que no me conoce, siempre me ven que me cuelgo una manga, pero a mí además me faltan las dos piernas, yo uso prótesis en las dos piernas y me falta un dedo en la mano izquierda, producto de un accidente automovilístico que tuvo mi madre cuando me estaba esperando, cuando más o menos tenía 1 mes y medio de gestación. Entonces la llevaron de urgencia, le sacaron radiografía y yo nací con esta discapacidad, que según el COMPIN equivale a un 70%. Yo me rehabilité gracias a la ayuda de mi padre y mi madre y mi familia nuclear y del Instituto de Rehabilitación Infantil, que era el antecesor a la Teletón. Y ahí yo vi mucha gente que tenía muchas más dificultades que yo. Cuando yo llegué al colegio, yo me eduqué en el Colegio San Ignacio, un colegio que no hacía inclusión en esa época, estamos hablando en 1970, yo entré en el 71, yo entré al colegio de Kinder. Me pusieron ahí porque mi familia se educó en ese colegio, entonces me correspondía estar ahí. Y ahí yo me di cuenta que no solamente uno tiene discapacidades externas, que son las que uno muestra, sino también tiene discapacidades internas. Y yo también las tengo, por cierto, no es que yo no esté libre de aquello, sino que adicionalmente son mejores los tragos en el otro local que en este. Lo que pasa es que en el otro están con patente alcohol. Pero volviendo al tema, creo que la gente tiene que entender y tiene que trabajar su propia rehabilitación. De repente uno es más gritón, uno es menos tolerante, uno es demasiado poco escuchador o poco comprometido con ciertas causas. Y creo que uno tiene que generarse constantemente un proceso de rehabilitación. Es como el profesor que ayuda a Joaquín Niemann a mejorar el pater a pesar de lo tremendo golfista que es. Y siempre está ahí, están corrigiendo la posición, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista mi invitación con ese libro era generar una conciencia de que todos tenemos dificultades, que todos tenemos discapacidades, pero vale la pena correr el riesgo en este proceso de la rehabilitación. ¿Sientes que Chile va camino a ser un país más inclusivo? Yo siento que Chile es inclusivo a media. Yo siento que Chile tiene modas de inclusividad más que conciencia absoluta de la misma. Este es un país poco tolerante. Lo que vimos antes de ayer con la funa que le hicieron los ciclistas furiosos a Christian Banken, solo por pensar distinto, es francamente intolerable. Lo que te hicieron a ti cuando tú fijaste posición en relación a la prueba y el rechazo es intolerable. Eso habla de que no existe inclusión. La inclusión además no se está formando en este país en lo que a mí me gustaría que fuese no solamente en la tolerancia al mundo de la discapacidad o a las distintas opciones de vida que cada una de las personas tenga, sino que también la inclusión tiene que generarse y tiene que proyectarse y crearse también en la diferencia social. No puede ser que todavía en Chile, en un país del siglo XXI, donde hacemos gárgaras todos los días de la desigualdad, una persona que nace a 18 kilómetros de distancia de donde nacieron mis hijos, en Las Condes, parta la vida en forma tan distinta como hoy día todavía sucede en Chile. Sí, eso es impactante. Ojalá, y es una tarea que tienen ustedes los políticos para tratar de equiparar la cancha, que es yo creo que lo que todos queremos. Lo que pasa es que la forma en que se trató de hacer en este proyecto de constitución era un poquito violento. Pero es que más que violento, porque fue intolerante. Sí. ¿Me entendido, no? Entonces, a mí, mi lucha es a la tolerancia. Mi lucha es como, no sé si tú has leído a Humberto Maturana. Sí, claro. Bueno, es aceptar al otro como un legítimo otro.
Y cuando yo estoy dispuesto a conversar contigo y tú estás dispuesto a conversar conmigo, no desde la barrera de quién va a triunfar, sino de entender cuál es tu realidad, cuál es tu historia, qué es lo que tú quieres, yo creo que finalmente sumamos y no restamos. ¿Cómo sientes al actual Congreso en ese sentido? Bueno, este Congreso tiene varias dificultades. La primera dificultad, que más de 94 personas que ingresaron al Congreso lo hicieron por primera vez. Es una buena noticia porque hay 94 personas que no estaban en el Parlamento, que quisieron estar en el mismo. Pero eso ayuda poco a generar confianza en una primera etapa. Yo necesito generar algo que tú me creas. Yo necesito creerte para poder llegar a acuerdos. Y conocerte. Y conocernos, y ser capaces de mirarnos los ojos. Entonces, y además el sistema político, yo creo que de los peores errores que tiene es que la elección parlamentaria va amarrada a la primera vuelta presidencial. Y al ir amarrada a la primera vuelta presidencial, se fragmenta en demasía el Parlamento. O sea, hay demasiadas corrientes representadas, pero lo que no ayuda a buscar grandes acuerdos, sino que la suma de pequeños acuerdos para formar un todo. ¿Entiendes? Y eso es mucho más cansador, es mucho más desgastador, es mucho más complejo. Agrégale además la incapacidad que ha tenido el gobierno de dialogar con los sectores de oposición. Eso también ha ayudado a que la política se haga en forma de desconfianza. ¿Estás de acuerdo entonces con este proyecto presentado donde están tratando de que existe una valla de un 5% para poder tener representación en el Congreso? Hoy día actualmente son 4 parlamentarios. Los partidos políticos, para quien no sabe, y esto es una lata, pero voy a ir rápido, en el fondo subsisten si es que tienen un X porcentaje de votación popular o tienen una cantidad de parlamentarios mínimos que son 4. Yo creo que hay que subir la vara. Yo creo que más que aumentar la cantidad o cupos en el Parlamento, lo que hay que hacer, digamos, es que no entren personas con 900 votos. Al menos manteniendo el piso actual para que los partidos subsistan, debiese haber un mínimo de porcentaje que cada uno de los parlamentarios que llega, por mucho que llegue arrastrado, tengan. Porque cuando uno tiene parlamentarios con 1.300 votos o con 900 votos, menos que lo que saca un concejal en una comuna mediana o chica, ¿cuál es la representatividad real que tiene ese personaje? ¿Y qué opinas de los congresistas que se cambian de bancada y renuncian? ¿Tú estás de acuerdo en que si renuncian deberían renunciar también al asiento? Bueno, ahí hay una discusión súper interesante, Cris, que tiene que ver, digamos, de quién es el cupo, si el cupo es de la persona o el cupo es del partido. Yo soy de la teoría de que los cupos debiesen ser de los partidos, no de las personas. ¿Y por qué creo eso? Porque en el fondo uno ubica un personaje, pero uno dice, viene detrás de Evópolis, entonces este tipo más o menos tiene que ser liberal en ciertas cosas, tiene que actuar más o menos así, porque yo conozco el quehacer conductual de Evópolis. Y porque yo creo que además la democracia se refuerza no con caudillos, sino con partidos más potentes. Con partidos políticos más potentes. Sí. Y eso es lo que hay que cuidar y un poco lo que... La democracia es lo primero que hay que cuidar y es una cosa que no hemos cuidado durante los últimos 30 años. Oye, Francisco, antes de pasar un poco a contingencia, un poco más de lleno y terminar un poco con tu historia personal. Entonces, este paso del emprendimiento hacia la política, ¿cómo lo decidiste? ¿En qué momento dijiste, no más los helados? ¿Qué te motivó? A ver, lo que pasa es que yo vengo de una familia muy política, con bisabuelos en el Parlamento, con abuelos formando partidos políticos. Viñateros también. Bueno, desde luego viñateros, mi abuelo paterno, donde en la mesa habitualmente se hablaba mucho de política. Yo no tuve la suerte de entrar a la universidad porque me dediqué a rehabilitarme y descuidé en esa etapa descuidé mucho los conocimientos y el colegio. Salí rasguñando, bueno, todos los años, repetí un año en enseñanza media también. Entonces, yo estudié publicidad, yo soy un técnico en publicidad, estudié comunicación audiovisual también y locución en esa época, después empecé a trabajar, llegué a ser gerente de marketing de varias empresas, incluso 2 canales de televisión, y en un minuto decidí emprender
porque se juntó el hambre con las ganas de comer, que es cesante. Que es más o menos como el 90% de los emprendedores salen a la cancha. Nadie sale de un puesto alto a decir voy a renunciar a esto y voy a ir maestro. Y ahí armamos me asocié con mi hermana, la Tere, y potenciamos el Emporio de la Rosa. Estando en eso, viendo lo virtuoso que era el emprendimiento y la empresa, lo cómo efectivamente le cambiáis le podéis cambiar la vida a las personas que trabajan contigo y además a los consumidores, porque finalmente tú que estás en el rubro de alimentos, y yo también lo estaba a través de los helados y la cafetería, uno hace de las cosas más difíciles que existe en la tierra, que finalmente hacer confiar al cliente en un acto, yo diría, irresponsable por parte de él, en términos de que abre la boca y uno le deja un alimento adentro de su cuerpo. Un doctor me decía, es un acto de fe. Absolutamente. Entonces, si uno no tiene la conciencia de aquello, probablemente te puede ir mal. Y a mí me fue muy bien y yo sé que a ti te va estupendo, afortunadamente, y a los emprendedores les deseo el mayor de los éxitos. Estando en eso, yo veía que cada pelotuda ley que sacaban, no es que me jodiera en la billetera, sino que yo veía que no contribuía de buena forma y en el mundo de la discapacidad no se avanzaba y en el mundo de la inclusión tampoco se aceptaba. Entonces yo dije, en un minuto, dije, ¿sabéis qué? Yo creo que tengo que devolverle al país lo que me ha dado y me tengo que meter en la política porque basta de estar alegando desde la tribuna, que es la típica que hacemos todos los chilenos, hay que, dile al presidente que haga esto, siempre dando instrucciones pero nunca ejecutando. ¿Tú nos recomendarías a los ciudadanos entonces que pasemos de un modo pasivo a un modo activo en la política en algún momento de nuestras vidas? Yo creo que sí, yo creo que tú lo hiciste, jugándotela por lo que tú creías. Si bien es cierto, a lo mejor no militas en un partido político, a lo mejor no todas mis banderas te reflejan, a lo mejor ninguna, pero somos todos partes de la polis. Y es algo que nosotros nos traicionamos como sociedad, yo te diría muy temprana hora de la vuelta a la democracia. Yo, siendo ya un viejo de 57 años, en dictadura teníamos educación cívica. Mis hijos en el colegio no tuvieron educación cívica. Entonces, la democracia no le vendió la democracia a la gente. Entonces es difícil cuidarla si no la vendemos. Y cuando decimos que los políticos son malos, bueno, tiene razón, probablemente somos pésimos. Entonces vaya usted y nos reemplaza. Y haga la pega, porque cuando no solamente las empresas o los emprendimientos o las ONG tienen que estar bien, si para que estén bien las empresas y los emprendimientos también tiene que haber buena política. Así es. Y con buena política se logra buena educación, se logra buena vivienda, se logra buena salud, se logra buen transporte, se logra un buen desarrollo, reglas claras. ¿Y pensaste que ibas a llegar al Congreso donde estás ahora? Y a los puestos que fuiste vicepresidente de la Cámara de Diputados, presidente de tu partido. Yo creo que yo como venía del mundo del emprendimiento y además escogí emprender en helados donde hay unos transatlánticos trabajando, yo nunca le he tenido miedo a la competencia. De hecho, me gusta la competencia. No es algo que le regullo, al contrario. Creo que no solamente es un desafío, sino que es una forma. Cuando uno compite bajo las mismas reglas, en forma sana y sin colusión, como ha pasado, y sin usura, etcétera, etcétera, creo que vale la pena hacerlo. Entonces yo dije, yo quiero ser parlamentario. La gente, claro, me conocían los exalumnos del colegio que habían estado en las generaciones, yo fui jefe barra del colegio en los interescolares, pero no digamos que con eso alcanzaba, entonces tuve que trabajar harto, afortunadamente, y me resultó 2 veces. Y creo que la gente no se ha equivocado conmigo porque yo no le he vendido pomada a la gente. Yo soy pro inclusión y eso tiene que ver con las múltiples inclusiones que tiene la vida. Así te hemos visto activo. Y no me arrepiento de aquello, digamos. Y entiendo que haya gente que le llame la atención, que encuentre que yo soy un salvaje, que puedo incluso, entre comillas, ser un antifamilia. Mentira, yo soy pro familia, tengo mi señora, mis hijos, yo casi 30 años casado. Me encanta que la gente viva en pareja, por eso me gusta el matrimonio igualitario.
y no me arrepiento de aquello, ¿me entiendes? Pero participamos de eso, pudimos participar de que el matrimonio igualitario fuera con adopción, pudimos participar en identidad de género, que es un tema súper polémico, pero que vale la pena hacerlo también, en el reconocimiento a los sordos mudos como una discapacidad única. Tú sabes que en Chile eso no existía y te daban o una muleta o un anteojo si eras sordo ciego, perdón, si eras ciego o un audífono si eras sordo. Y Chile todavía no te atiende en su globalidad la incorporación de los discapacitados en el mundo laboral, que tan importante es. Eso es importante. Y hay un proyecto para que un 5% de los candidatos también al Congreso sean discapacitados. ¿Es así? Mira, yo la verdad es que ahí yo no lo tengo resuelto. Yo no he llegado nunca a ninguna parte, reconociendo que tengo condiciones familiares que me han ayudado por sobre la media absolutamente. Pero a mí creo que no sé si será tan correcto o no correcto. O sea, la Claudia Mix, por ejemplo, es sorda. Yo soy discapacitado. Ninguno de los dos entró por la condición o de sordo o de discapacitado. Sino por sus capacidades. Por las capacidades. Así es. Bien, vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa. Estamos con el diputado Francisco Undurraga en una muy entretenida conversación. No se vayan, vamos a entrar a contingencia política pura y dura, sobre todo al tema constituyente que esta semana ha estado tan fuerte. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Bien, seguimos conversando hoy acá en Ciudadano Político junto al diputado Francisco Undurraga. Francisco, entremos de bueno, lleno. Después de esto me tenéis que decir Pancho. ¿Cómo me decís Francisco? Pancho. Estamos conversando aquí. Obvio. ¿Ah? Bien, Pancho. Entrando a contingencia política, pero dura y pura. Se acaba de ingresar una reforma al Senado esta semana que habilitaría el nuevo proceso constitucional. Un proceso que todos sabemos no ha estado exento de polémicas. Tenemos un gobierno, un presidente que quiere meter la mano, pero no quiere meter la mano, quiere opinar, no quiere opinar. Finalmente se llegó a un acuerdo. Todos firmaron, menos, entiendo, republicanos, el Partido de la Gente, pero sí firmaron hasta los comunistas. La pregunta es, ¿qué opinas tú que en las primeras 48 horas y 24 horas también empezaron a aparecer personajes de la coalición de gobierno pertenecientes al Frente Amplio, al Partido Comunista, ya diciendo vamos a ingresar mociones, hay que hacerle cambios, no estamos contentos con lo firmado? ¿Qué opinas de esto? Bueno, a mí no me parece, pero yo quiero decir una cosa antes. Yo entiendo a la gente que diga hasta cuándo los políticos siguen hablando de la Constitución y no se preocupan de las cosas reales. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que aquí las necesidades urgentes son la seguridad, son la inflación, son el trabajo, la delincuencia, etcétera, como etcétera. nota, en la última CADEM, la Constitución salió en el 8º lugar. Estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que, como dice el presidente Lagos, la Constitución es la ley de las leyes, es la que te permite el poder abordar desde el legítimo prisma de quién fue escogido para gobernar, cómo quiere desarrollar esas políticas públicas. No inhabilita además al presidente Boric y a su equipo hoy día a efectivamente preocuparse de la migración, preocuparse de la delincuencia, preocuparse de la inflación. No es que estén suspendidos las otras cosas. No, pues el problema es que no lo hacen. Bueno, pero ese ya es un tema distinto, problema, no claro. Es un tema del acuerdo y que nosotros estamos dedicados a eso. Pero ahora vamos al acuerdo. Era esperable que sectores del Partido Comunista y del Frente Amplio dijeran que no estaban contentos con este acuerdo. Es lamentable que dos partidos políticos que iniciaban su historia política en el Parlamento este año se hayan restado al mismo acuerdo. Yo lo encuentro lamentable. Republicanos y Partido de la Gente. Evidente. Yo creo que eso es un error histórico que les va a costar mucho subsanar para adelante. ¿Esperas que se sumen? Yo espero que se sumen. Si el negocio aquí, entre comillas, si hay negocio, es que todos estemos de acuerdo que hay que aprobemos ese texto que emane de este nuevo proceso. No es que lo rechacemos.
Ojalá resulte un texto que convoque y que no haga que la gente se vaya. Y que lo apruebe ojalá un 70% de la ciudadanía. Evidente, Sería maravilloso. pero cuando sucede aquello, evidentemente no todos vamos a quedar contentos con todo. Ahora bien, yo estuve sentado a la mesa acompañando tanto a la presidenta Luz Poblete en su momento como a la presidenta Gloria Hood de mi partido, después de la elección de la misma, y en esa mesa estuvo sentado Guillermo Tellier, estuvo sentada la senadora Pascual y estuvo sentado Lautaro Carmona. Y los tres estuvieron de acuerdo con lo que ahí se pactó. Ahí se pactaron 12 bases constitucionales que son muy relevantes, donde Chile es un Estado desde que Chile es un Estado unitario, con una sola nación, no con múltiples naciones como se discutió antes, con respeto irrestricto a la propiedad privada, con 3 poderes del Estado, con un presidente de la República con iniciativa exclusiva en el gasto, de tal forma de no entregarle el gasto a nosotros los demagogos en el Parlamento, con un tribunal, con una Corte Suprema, no como un tribunal del pueblo, ni todos estos enredos que nos quisieron meter, con reconocimiento efectivo, digamos, a los pueblos originarios. Y yo creo que tiene que haber reconocimiento efectivo a los pueblos originarios. Así es. ¿Me entiendes? En su justa proporción. En su justa proporción. Eso es inclusión, lo que hablábamos antes. Eso es respeto a la diversidad. La diversidad no es solamente favorecer la inclusión de discapacidad o las opciones de vida de las personas. Claro, ahora, pero oyendo las declaraciones de estos líderes políticos de la extrema izquierda, pareciera que ellos están tratando un poco de volver al modelo anterior. Y la pregunta es, yo la veo de otra forma, Cris. Yo creo que ellos están dilatando el proceso porque no quiere que se le arrebate la bandera más preciada que ellos tienen. ¿qué es? Para jugar como han jugado, que es la figura de que esta es la Constitución de Pinochet. De ahí, una vez que no exista esta Constitución, aunque fue reformada en el 2005 por el presidente Lagos y ha sido reformada múltiples veces, bueno, ¿a qué le van a echar la culpa? Tienen que poner a trabajar nomás. Te hago una pregunta, numéricamente, sin sus votos. Da. ¿Y por qué da? Porque nosotros antes que eso, y también fuimos criticados, en conjunto con los sectores del socialismo democrático, empezamos en algo que a mí me tocó participar, en conjunto con Diego Chalper, Andrés Lonton, Jorge Alessandri, Javier Macaya, Erika Edo, de la democracia cristiana, y otra gente, modificamos los quórum y lo bajamos a 4/7. Y nosotros sabíamos que iba a haber gente que, aunque firmara el acuerdo o potencial acuerdo, finalmente no iba a ser capaz de imponer esa firma a sus parlamentarios. Yo espero que los parlamentarios no le den la espalda a lo que firmaron. A lo que firmó su presidente de partido. Porque eso ya significa, digamos, que los partidos políticos no tienen ninguna razón de ser. ¿Cómo ves a la centroderecha planteada dentro de este acuerdo? ¿La ves bien parada? ¿La ves cohesionada? ¿La ves de acuerdo? ¿Evópoli? ¿Están todos alineados? Estamos todos alineados. Yo evidentemente sé que hay gente que no está tan conforme, sobre todo en Renovación Nacional, más que en la UDI, para mi sorpresa, pero creo que finalmente van a estar los votos. Si aquí la discusión, no podemos cerrarnos a no discutir una constitución para el siglo XXI, a una constitución que ojalá sea minimalista. Si los errores que tuvo el texto anterior, que tan bien fue rechazado por la inmensa mayoría de la ciudadanía, es que tenía más de 400 artículos, luego tenía más de 400 temas por los cuales ser rechazado. ¿Me entiendes? Yo espero que esto sea más minimalista, que sea una constitución corta, no una constitución que te permita vivir en libertad, que te resguarde los derechos y principios que necesitamos y requerimos como sociedad para poder crecer, por cierto. Que modifique el sistema político, por cierto. Si este es un sistema político que necesita ser mejorado. Esta fragmentación, lo que conversamos en el bloque anterior, es matar a la política. Nosotros necesitamos un país más moderno y también tenemos que hablar en esa constitución de la modernización del Estado.
El Estado no se modernizó, tiene los mismos códigos de 1940. Está, aunque sea a través de un computador, esclavo de un formulario. Es muy grande, muy pesado, muy caro. Es lento, estorba, es económicamente muy pesado, no tiene musculatura y no fiscaliza como tiene que fiscalizar. Si a mí no me importa que el Estado tenga la misma cantidad de gente que tiene actualmente. Si el problema es en qué tenemos a esa gente, fiscalizando los horrores que hemos cometido muchos ciudadanos, basándonos en la dignidad del competidor y de los consumidores por cualquier parte. Así es. ¿Me entiendes o no? O sea, yo creo en una economía social de mercado. Yo creo que efectivamente hay que ayudar a la gente más desposeída. Hay que nivelar la cancha para que con libertad la gente pueda optar por su propio proyecto de vida. Qué importante todo lo que estás comentando, porque en muchas conversaciones con amigos que tengo informalmente, en el restaurante, en mi casa, en la casa de algún amigo, hay una fantasía en que la centro derecha o la derecha en general no está de acuerdo con los conceptos que tú estás enumerando ahora. Entonces, qué importante que lo digas y qué importante que sea así de claro. Bueno, es que yo creo que tiene que ser claro, y nosotros, y yo conversando con la Paulina Bonich, presidente del Partido Socialista, me señalaba, tienes toda la razón, esta es una oportunidad para modernizar el Estado. Si no podemos quedarnos con el Estado que inventó Portales. Tenemos que ser capaces de modernizar, y modernizarlo no es entregarle un computador al funcionario, no es solamente flexibilizar el horario laboral. Sí, perdón que sea majadero con el tema, pero ella también salió declarando de que había que hacerle, que en la medida de lo posible, algún cambio. Bueno, pero yo espero que no lo haga. O sea, y si lo hace, bueno, la historia lo jugará, pues. ¿Tú tienes esperanza, Pancho, de que esto llegue a buen puerto? Mira, yo no puedo levantarme en la mañana sino con esperanzas. Bien. A mí me podrán criticar de iluso, de tonto útil del Partido Comunista, lo que tú queráis. Me han dicho de todo. Pancho Malo me ha atajado a la entrada del Congreso muchas veces. No, pero ese personaje es nefasto pero es nefasto para la política. Yo no le tengo miedo, lo que te quiero decir, a que la gente no esté de acuerdo conmigo. No le tengo miedo. Yo tengo una sola convicción. Yo entré a la política para oxigenar la misma, para nivelar la cancha y para efectivamente generar un país más libre, más inclusivo y más respetuoso. Entonces creo que si nosotros tenemos una constitución que no va a variar tanto en los conceptos, si uno ve la constitución del 33, después la del 25, después del 80, las modificaciones del 2005, y lo que vaya a venir, en la práctica este no es un proceso fundacional. Así es. Este proceso, y por eso estoy tan tranquilo, atento por cierto, este es un proceso de profundización y reforzamiento de las instituciones para ponerlas a la altura del siglo y la demanda que los chilenos nos hacen en la realidad. ¿Qué le dirías tú a republicanos y al Partido de la Gente que no tienen esta visión que tú estás ahora describiendo y que se están restando y están siendo más bien críticos? Bueno, yo entiendo que puedan ser críticos, y yo también soy crítico a muchas cosas que hacemos nosotros mismos. Pero los necesitamos, necesitamos sus votos. Pero en este momento, aunque no necesitemos sus votos, porque en la práctica no los necesitamos, creo que Chile los requiere. Requiere efectivamente que seamos capaces de estar a la altura de las circunstancias. Y no me vengan con el cuento que la inflación, la salud, la violencia y la delincuencia son los temas. Obviamente son los temas, nadie puede negarlo. Y para eso estamos votando todos los días y trabajando todos los días, y por eso estamos sacando esto del Congreso y lo estamos poniendo en una institución distinta para que el Congreso pueda seguir haciendo el trabajo que tiene que hacer y no desviar su energía en los temas que son relevantes hoy día para la sociedad. Bien, hablando un poco de eso, Pancho, el gobierno hace poco anunció una muy esperada agenda de seguridad, donde detallaron una cantidad de iniciativas que, en teoría, van a echar a andar. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo lo ves? Una súper buena declaración de intenciones que no tiene meta, no tiene timing y no tiene presupuesto. Son todos temas que nosotros estamos dispuestos a apoyar.
Dicho lo anterior, esa agenda de seguridad debería haber sido conversada en la mesa de seguridad, que fue convocada por el presidente y la ministra Toá, a la cual en la primera instancia asistieron prácticamente todos los presidentes de partidos, y todos los presidentes de partidos delegaron en un senador y en un diputado de cada uno de los partidos para que se sentara a esa mesa. Lamentablemente no existió comunicación y coordinación con esa mesa, sino que salieron por el lado, digamos, comunicando esta agenda, que a mí me parece valorable como tal, porque es una agenda que además nosotros veníamos proponiendo no desde el 11 de marzo, sino de mucho antes en diversos temas, pero lamentablemente no contamos con los votos de los que hoy día son oficialistas estando en el Parlamento. No, pero si ellos no votaron ni siquiera la ley antibarricadas, No, nada. Cuando eran oposición. Pero bueno, Ahora, otra cosa con guitarra, como claro. está tan de moda decirlo. Entonces, esto al día de hoy por lo menos es, como dices tú, una declaración de intención. Pero es exigible y nosotros vamos a exigir que esto se cumpla. Y si no, lo vamos a denunciar a la opinión pública. ¿Esto cabe en el presupuesto aprobado para el próximo año? ¿De alguna u otra forma? De alguna u otra forma cabe porque son acciones que potencian este tema y que no requieren solamente de recursos, sino que requieren de un chasis legal para que efectivamente estos tipos se vayan a la cárcel. Pero yo he hecho fundamentalmente menos la defensoría de las víctimas. Si este es un país demasiado garantista, donde efectivamente el peso de la prueba está en las víctimas y no en el victimario. Nosotros tenemos que defendernos de los delincuentes. Nosotros, a la familia Luxinger Mackay, tiene que ella ir a probar, digamos, que efectivamente vivieron el drama que vivieron. Eso es inmoral. Eso no puede seguir pasando en el siglo XXI. Pancho, según la última encuesta CADEM, el gobierno o el presidente Gabriel Boric tiene una desaprobación que ha llegado al 66% y tan solo un 30% de aprobación. Por otro lado, tenemos una cantidad de preocupaciones o demandas sociales que apuntan sobre todo temas de seguridad, inflación, etcétera, etcétera. Una vez más, dejando en octavo lugar el tema constitucional, sabiendo nosotros que es súper importante porque, como dices tú, bien es el marco. ¿Tú crees que el gobierno ha perdido la agenda, se ha desconectado un poco de las demandas sociales? ¿Qué está pasando? Yo creo que el gobierno decidió deliberadamente apostar por el proceso anterior. Incluso antes de asumir el presidente Boric, el entonces ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, señaló muy contundentemente que ellos estaban a la espera del triunfo de la prueba del 4 de septiembre para poder implementar y desarrollar todo su proyecto transformador. Y llevaron, esos dirigentes del Frente Amplio y de Apruebo y Dignidad, llevaron al presidente a ser protagonista de algo que nosotros le dijimos desde un inicio que era un error y que yo espero que en esta vuelta no lo haga, que es dejar de ser el garante del proceso y pasó a ser un activista del mismo. Entonces ahí perdieron 6 meses. Y ahí perdieron 6 meses, y esos 6 meses son letales, pues. Porque los primeros 6 meses es donde uno pone el combo, donde está con la ciudadanía respaldándolo, donde está la efervescencia del nuevo proyecto, etcétera, etcétera. En 6 meses no pasaron una ley por el Congreso. Yo estoy en el Ministerio, yo tengo 2 comisiones, la Comisión de Defensa y la Comisión de Desarrollo Social. 2 comisiones absolutamente distintas, pero la de Desarrollo Social es relevante para la vida de las personas. La única, eso no hay ninguna ley, ni un proyecto de ley que se haya presentado en esa comisión. Mira, qué importante lo que estás diciendo, porque también está bueno que los ciudadanos políticos que nos ven en casa entiendan de que el gobierno actual, corrígeme por favor si me equivoco, tú estás en el Congreso, pero ante la inminente crisis económica que viene y los meses fuertes que vienen en el 2023, no existe a la vista ningún gran proyecto económico, alguna medida que realmente reactive. Más bien, tenemos a puertas de una reforma provisional bastante ambiciosa en un contexto totalmente desacoplado. Pero mira lo que pasó, porque esta semana el ministro Grau anunció un FOGAPE. Así es. Ya, es un FOGAPE tramposo, porque es un FOGAPE que dice la tasa monetaria del Banco Central más un 5 puntos. La tasa monetaria del Banco Central son 11,25 puntos,
más 5 puntos son 16,25 puntos. Con 16,25 puntos con costo del dinero, tú que eres un emprendedor, ¿te puedes endeudar a esa tasa? No te endeudes, por favor. Ni siquiera te sirve para pagar otras deudas que estén a mayor tasa, porque no hay mayor tasa. No hay mayor tasa porque las tasas con que venían trabajando y el refinanciamiento es engañoso porque es a una tasa mayor. Y tampoco te dejan si fuiste beneficiario del FOGASTA anterior. Exactamente. Además, entonces busca a los que no fueron beneficiarios teóricamente para ayudarlos, pero en el fondo le están poniendo una soga al cuello, le están diciendo, aquí hay un árbol, aquí está la soga, tome, póngase la soga, aquí hay un piso, súbase al piso y yo le pateo el piso, dándole el crédito. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me parece francamente que los discursos grandilocuentes del presidente de la República cuando dice, aquí nosotros nos equivocamos, no supimos leer el anhelo de la ciudadanía, este es un país capitalista, es un país de propietarios, etcétera, etcétera, y después manda una reforma previsional donde los 6 puntos adicionales, ninguno va a una cuenta individual. Ninguno va a una cuenta individual. Entendí la declaración, pero en la acción, yo no sé si los ministros le están jugando chueco al presidente o qué. Y tampoco oye lo que quiere la ciudadanía, porque al parecer todas las encuestas indican Todas que las encuestas señalan que no quiere eso. No quiere eso. No quiere y eso. darle Juana con que las gallinas mean, como diría mi abuelo. ¿Me entiendes? Entonces, creo honestamente que la sintonía entre la ciudadanía y el Ejecutivo está muy debilitada porque siguen enamorados del proyecto que los hizo salir segundo en la primera vuelta. Ni siquiera fueron primero en la primera vuelta. Tuvieron 25 puntos en la primera vuelta y José Antonio Kast sacó la primera mayoría. Y ellos creen que con el proyecto que levantaron con el Partido Comunista van a generar la adhesión que no generaron en primera vuelta. Hubo un pequeño destello, el otro día decía estos destellos que tiene el presidente Gabriel Boric, como dices tú, estas declaraciones de buenas intenciones, cuando dijo, a ver, acuérdense de que el 62% dijo que no a este proyecto. Hubo un pequeño así, un chispazo. Bueno, lo existe y hoy día ayer vi a la ministra de la Mujer diciendo en el comité del día lunes que deberíamos tomar conciencia, es por ello, deberían tomar conciencia que perdimos. Pero una vez que salen de la declaración en la acción, yo creo que todavía siguen estando muy enamorados de su tironeados, proyecto. Enamorados del proyecto y tironeados por el Partido Comunista. Oye, Pancho, fantasiemos. Si tuvieses un café privado con el presidente Gabriel Boric, donde lo que conversen ustedes entre las 4 paredes no va a salir de ahí, ¿qué consejo le darías tú? No, uno no es quien para darle consejo al presidente de la República, primero si es que no te pide el consejo. O sea, yo lo conozco como parlamentario y era una persona que al menos conmigo dialogaba mucho y conversábamos de distintos temas muy profundamente. Pero durante estos meses no he tenido ni una oportunidad de conversar con él. No es que me esté quejando tampoco, ¿eh? A mí hoy día la ciudadanía me escogió para hacer oposición. Ahora, la oposición que nosotros entendemos en Chile Vamos, una oposición con diálogo responsable. A estas alturas, terminando el año, en el primer año del gobierno del presidente Sebastián Piñera, los actuales ministros que antes eran parlamentarios habían acusado y votado 3 acusaciones constitucionales. 3. Y terminaron con más de 15 el gobierno. Evidente. Entonces, ellos hicieron una oposición que nosotros dijimos siempre que no lo íbamos a hacer y esperamos no hacerlo y esperamos que no nos den motivo, porque tampoco vamos a renunciar a nuestro legítimo derecho y obligación de hacer lo que nos faculta y nos mandata la Constitución a hacer. Así es. Pancho, para cerrar este bloque, para ti, ¿cuál ha sido el hecho más relevante del 2022? Por lejos el 4 de septiembre. La ciudadanía se pronunció. Hubo que, entre comillas, obligarla con un voto obligatorio, pero claramente nos señaló que quería ir por el ancho camino del medio. Oye, llegó para quedarse además el voto obligatorio. Afortunadamente yo creo que eso es muy bueno porque eso va en contra de los caudillismos y los personalismos. Y a uno le obliga a conectarse con el 100% de sus electores y no con los 500 votos que arrastráis
o los 1.500, digamos, que agarráis en una micro para una elección. ¿Qué es lo que más esperas del 2023, Pancho? Que se logre materializar una buena constitución. Ese es el Sí, lo que yo más entiendo que esperamos. la inflación hay que bajarla, yo entiendo que la economía hay que reactivarla, yo entiendo que hay que mejorar la salud, hay que mejorar la educación, hay que reencantar a los niños para que vuelvan a los colegios. Mm. Muchos niños no volvieron después de la pandemia a los colegios. Eso es muy grave, es Sí, muy, muy grave. sí. Pero Nos quedamos con yendo ese tema ahí en el tintero, es importante. pero yendo un poco más arriba, lo que nos va a permitir garantizar certeza jurídica, garantizar paz social, va a ser tener una constitución que sea, a lo mejor no la casa de todos, pero de la inmensa mayoría de los chilenos. Y que ojalá aprobemos una inmensa mayoría, ojalá con un 70%. Ojalá, Fantasía mira, moderna, ¿no? yo no me pongo la meta que tenga que ser un 58, un 62 o un 99. Yo quiero que sea un tema que dejemos de discutir, un tema al cual dejemos de echar mano cada vez que estamos justificando alguna deficiencia en nuestro propio actuar. Y peleando. Bueno, Pancho, pasemos al último bloque, es un poco Encantado. más entretenido, un bloque de preguntas y respuestas cortas. Ah, bien. ¿Sí? Vamos a ver si soy capaz. Vamos con la primera que viene difícil. Personaje del año 2022. No, yo tengo claro que el personaje del año del 2022 es la gente, a través del plebiscito. Bien, fantástica respuesta. Nota al gobierno del presidente Gabriel Boric. 3,5. Placer culpable de Pancho Undurraga. Una buena botella de vino en conversación con los amigos. Sí. Sí. ¿Cuál ha sido el peor chascarro político que te ha tocado vivir? ¿Cuál es el peor chascarro político que me tocó vivir? Invitado a tomar té por la embajadora de Inglaterra, me siento a la mesa en su sala a las 5 de la tarde y me dice, un tecito, no, muchas gracias, una Coca-Cola. Perdón que me ríe, pero fue muy bueno. Torpe. Fue muy bueno. Así que le ofrezco mi... Muy bueno. Dos personas que no deberían faltar en el comité de expertos en este nuevo proceso. A mí me encantaría que estuviera Pepe Out y me encantaría que estuviera Ignacio Briones, si es Bien. que no quiere ser candidato por elección popular o no puede ser candidato por las actividades que hoy día tiene. Bien, y ahora dos personas que no deberían faltar en el Consejo Ciudadano, que para que se entienda en casa es la nueva convención. Dos personas que no debiesen faltar en el Consejo Ciudadano. No, yo eso se lo dejaría a la ciudadanía, que escoja libremente. Bien, Pancho. Tu mejor y tu peor amigo en el Congreso actual. Mi mejor amigo en el Congreso, yo tengo varios amigos, es que de la legislatura pasada, Pepe Auto, Capel Jiménez, Isacort, Jaime Del Olio, Luciano Cruzcoque, y de esta legislatura yo diría que hemos hecho muy buenas migas entre la patrulla juvenil y este gestorio, que son Jorge Alessandri, Andrés Lonto, que son los jefes de bancada, Diego Chalper, Jorge Guzmán, que es compañero mío de Otwiti, es muy simpático también. No tengo peores... Te saltaste los peores, eso te iba a decir. Es que no tengo peores. Yo entro a la política con una disposición que es tratar de generar lazos, algo que algunos diputados, compañeros de distrito mío, les desquicia por sobre todas las cosas. Y me critican por Twitter, que soy demasiado yéndome a la izquierda y todo lo demás. Gonzalo de la Carrera, así como... Bueno, tú lo dijiste, no lo dije yo. Obvio. Pero de verdad yo creo que uno tiene que romper las propias barreras de prejuicio para poder entender, o más, sin justificar, pero al menos tratar de entender y generar puentes, digamos, con todos los sectores. Yo no me resto a una buena conversación con nadie en el Congreso. Bien. Pancho Undurraga, presidente de Chile. No, la gente es muy inteligente, así que no. Pero Pancho, usted es una lumbrera. No, pero igual, eso es una pega distinta.
Si bien es cierto... ¿Nunca te han ofrecido ser? ¿Nadie ha fantaseado con la idea alrededor Sí, hay tuyo? gente que ha fantaseado, pero yo creo que es una pega que hoy día cada día es más compleja. ¿Te veremos en el Senado? Espero ir al Senado. Espero ir al Senado. Estoy empezando a conectarme con la quinta región. Me cambié, de hecho, mi distrito electoral, para allá, mi inscripción electoral a la quinta. Y estoy trabajando con la gente de Bópoli ahí. Estoy empezando. Éxitos ahí. Esperamos verte ahí. Tratando por lo menos. Y mira, si la gente dice sí, bien. Y si la gente dice no, bien también. Usted que ha sido emprendedor, con algunas cosas le ha chuntado. O si no, ha tenido que cambiar la carta. Así es. Y bueno, para adelante que para atrás no cunde ni medio metro. Buen dicho. Pancho Undurraga, ¿qué te mata las pasiones? ¿Qué me mata las pasiones? ¿Qué me mata las pasiones? Yo soy bien apasionado, sobre todo para la discusión, pero me mata la tontera. La tontera en todos sus ámbitos. Te entiendo mucho. ¿Tu heladería favorita? Bueno, era el Emporio La Rosada y ahora me he dedicado a comer helados en hartas partes y la verdad es que hay harto helado ¿Y bueno. cómo nos ha ido? ¿Ha mejorado? Ha mejorado, ¿no? Nosotros... Yo me siento orgulloso porque nosotros innovamos gracias al genio de la Tere, mi hermana, porque yo me dedicaba a la parte de administración y comercial y ella estaba metida en la cocina, pero fuimos bien innovadores y estoy muy orgulloso de que así sea y veo cada vez que voy al supermercado, veo los helados del Emporio y me parece bien, digamos, que crezca. Bien. Pancho, última pregunta para cerrar. ¿El mejor piropo que te han tirado en la vida? No sé qué piropo me han tirado en la vida. No. Yo estaba más preocupado de piropear que me piropeen. Ya, pero tu señora te tiene que haber tirado algún No, piropo cuando no, se sí está bien, conocieron. pero sí. Por ahí supe que se enamoró de ti por la tele. Bueno, sí, me vio en un programa de televisión cuando yo era un pendejo promoviendo Teletón, pero... ¿Algún piropo? No sé, fíjate, no me acuerdo de piropos, fíjate, me da vergüenza. No, Vamos a ponernos al día. Vamos a ir a buscar piropos. Oye, Pancho, muchas gracias por la entrevista. Hemos llegado al final. Lo he pasado muy bien. Gracias por venir. No, yo lo pasaba espectacular, como siempre lo paso cuando estoy en tus proyectos. ¿Tu restaurante favorito? El Toro. Ah, bien. Ahí no podía fallar. Muchas gracias. Pero Cuídate. bueno, repetir la entrevista luego. Pero de todas maneras, pero que lata, vamos a ver a más gente. Tenemos mucho para tocar. Tenemos mucho material del 2023. Dicen que da mala suerte, así que... Bien. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadano Político. Recuerden ver los capítulos y los anteriores en Agricultura TV en el canal de YouTube. Recuerden que además ahora estamos en Sapin TV. Este es el último capítulo del año. Gracias por habernos acompañado. Vendremos con más cosas el año que viene. Muchas gracias, Pancho, una vez más. Gracias por estar acá. Gracias a ti, que les vaya muy bien. Buenas noches.